este tercer módulo hablaremos sobre la entrevista y los distintos momentos de la entrevista laboral. A la hora de pensar en las entrevistas de trabajo que tendremos, debemos plantear las mismas en tres instancias. En primer lugar, debemos pensar antes de la entrevista. Antes de la entrevista de trabajo, debemos considerar cuestiones como tener preparado nuestro currículum vitae para asistir a la entrevista, tener lista la ropa que vamos a usar ese día, así no nos preocupamos, ni llegamos tarde, ni nos pasa nada extraño. Deberíamos conocer a fondo la empresa y el puesto de trabajo al cual nos postulamos y para el cual nos van a entrevistar. Para esto podemos buscar información en internet o consultar con amigos. También debemos ir muy preparados para hablar sobre nuestro currículum vitae, las distintas experiencias y formación que en el mismo hemos detallado. Para eso, lo que recomendamos siempre es que, ya sea solo o acompañado de un amigo, practiquen el contenido del currículum vitae y hagan como si el entrevistador, el reclutador les está preguntando y preparen al menos 2 minutos de diálogo por cada punto del currículum, por cada experiencia, por cada titulación, por cada curso que han hecho. Preparen un tiempo determinado para hablar sobre el mismo. Por ejemplo, si tenemos una experiencia trabajando como administrativos en una empresa, prepararnos para hablar sobre cómo fue esa experiencia, qué tareas desarrollamos en la misma, cuándo comenzó, cuándo terminó, si tenía un superior directo o no, mis compañeros de trabajo, etc. Todo eso es muy importante. Recuerden siempre que en una entrevista de trabajo, lo más importante es el tiempo que nosotros invertimos hablando sobre nosotros mismos, sobre nuestro currículum, etc. La menor cantidad de tiempo va a ser aquella que invierta el reclutador haciéndonos preguntas. La entrevista trata sobre cómo nosotros nos presentamos frente a un potencial empleador. Durante la entrevista debemos evitar los nervios. Esto es algo que siempre destaco y trato de que todos se entiendan. Los nervios, que son normales de ir a una entrevista de trabajo, tenemos que evitarlos porque nos pueden llegar a jugar una mala pasada. Al estar nerviosos nos olvidamos de las cosas interesantes que tenemos para contar, dejamos de responder a preguntas clave, los nervios los transmitimos en nuestro comportamiento, en nuestra comunicación no verbal, por lo que hay que dejar los nervios de lado. En el contenido encontrarán una serie de preguntas que les pueden llegar a hacer en una entrevista de trabajo. Lo importante es siempre responder de manera sincera a esas preguntas. Y algo que se debe evitar es hablar negativamente sobre otras personas, empresas o experiencias laborales. Nunca transmitan una idea negativa, porque esto el reclutador lo absorbe. También, durante la entrevista de trabajo, es importante que tratemos de mantener una comunicación equilibrada con nuestro reclutador, tratando de reflejar su posición y su forma de comunicarse, mirarlo a los ojos, responder a cada una de sus preguntas y evitar intervenir en su escritorio, tocar sus cosas, etc. Tratemos de enfocarnos en lo que nos están preguntando, en lo que hemos preparado de nuestro currículum y hablemos sobre ello. Limitémonos a eso y nos va a ir muy bien. Por último, luego de la entrevista de trabajo, lo que podemos hacer es preguntar al reclutador no si nos fue bien y avanzamos o no en el proceso de selección, pero si nuestro desempeño fue bueno o puede mejorar respecto de cómo nos entrevistamos, cómo hablamos nosotros, cómo nos presentamos, etc. Eso siempre está bueno preguntar y los reclutadores siempre van a estar a gusto de responder en cómo podemos hacer para potenciar nuestro desempeño en una entrevista de trabajo. Tengan en cuenta que a veces los procesos de selección son largos, llevan mucho tiempo y entre una entrevista y otra o entre una entrevista de selección y la decisión del potencial empleador de contratar a uno u otro candidato puede pasar mucho tiempo, por lo que no desesperen. No está mal que pasado un tiempo, 1 o 2 semanas, llamemos o enviemos un correo para consultar si habrá una nueva entrevista, si hemos avanzado o no hemos avanzado.
tratando de que este contacto no sea tan periódico ni permanente, pero no está mal que pasado una determinada cantidad de tiempo consultemos por la situación. Esto también demuestra interés de nuestra parte. Esto ha sido todo respecto de el tema entrevista laboral. En el próximo y último módulo hablaremos de los exámenes que se pueden dar durante el proceso de selección y algunas examinaciones previas a ingresar a la empresa, y también de qué es lo que se espera de nuestro comportamiento laboral.